Tenemos todo un DVD al respecto y si usted va atrás tal vez tienen hasta el volumen 2 con relación a este tema. Tenemos un DVD sobre el día de reposo, los sabatistas y todo eso. Pero el movimiento mesiánico parece que no ha pegado tan duro acá. El año pasado estuve por California y cada iglesia donde iba me pidieron que hable de ese tema. El movimiento mesiánico es un movimiento falsamente llamado mesiánico. Son aquellos que dicen que Jesús no es el nombre verdadero, que ese es un nombre pagano, griego, y que tenemos que decir Yahshua. Okay. Y si usted no ha sido bautizado en el nombre de Yahshua, no ha sido bautizado bien. Lastimosamente aún pastores se han hecho convencer por eso. La razón que apela a uno es porque amamos el nombre de Jesús y dicen pues Jesús era judío, entonces tenemos que ir a las raíces judías. No tengo problema con eso hasta ahí, y mejor decir Yeshua, ok, está bien hasta ahí. Pero cuando después comienzan a añadir cosas como que tienes que guardar el sábado para ser salvo y hay que guardar partes de la ley y tenemos que vestirnos de una manera, yo no voy a ser pastor, ahora soy rabino, y hay uno que se llamaba José Álvarez, ahora es Joseph Álvarez, ¿no? Y después van usando, ¿no? Mi nombre es Yermeyahu y Matillahu hombre, yo te conocí como Pipe y ahora estás todo, ¿no? Y la situación es que utilizan ciertas palabras hebreas para tratar de pretender que saben mucha Biblia, que saben hebreo. ¿Alguna vez he hablado con un testigo de Jehová? En el griego dice, oh sí, explícame cómo funciona esta oración en griego. No saben griego, no saben hebreo, pero eso es lo que les enseñan en la atalaya. Es lo mismo con los mesiánicos, lastimosamente. No saben hebreo, se lo voy a decir. Y tal vez hay alguien que sí. Todavía no he encontrado ni uno solo que verdaderamente sabe hebreo. Porque cuando me hablan acerca de la gramática hebrea, yo me doy cuenta, no sabes lo que estás diciendo. ¿Ok? Entonces no se deje apantallar porque alguien venga y le dice Yeshua HaMashiach. Tú amas a Yeshua, sí, yo amo a Yeshua HaMashiach, pero okay, eso no es suficiente. Es la misma manera que usted puede decir yellow y tengo que irme por el bus y voy a ir a la store. Eso no quiere decir que usted sabe la gramática en inglés y no quiere decir que sabe mucho inglés. Usted puede decir la cora y la laira y todo eso. Eso no quiere decir que usted sabe inglés. Y es lo mismo con esta gente. Y algunos de ellos escriben muchas cosas en el internet, Facebook, y ni siquiera en español deletrean bien. Y estoy pensando, ¿cómo va a saber hebreo si ni sabe español? Y es hispano. Okay, entonces, no, Yahshua no es el nombre de Jesús en hebreo. En hebreo es Yeshua. Eso es algo simplemente de la gramática. El ejemplo que generalmente les doy es usted cuando habla de un pez, lo deletreamos P-E-Z. Si usted fuera español diría pez. Hostias, son peces. Pero cuando usted pluraliza de pez a peces, no se mantiene la Z. Y si usted trata de mantener la Z y escribe peces con Z, su maestra le va a decir, no, Pepito, eso está mal. Te aplazaste. Porque la función de la gramática española o castellana es que para pluralizar la palabra pez, la Z se convierte en C. Y algunos están, ¿en serio, hermano? Ve, por eso se aplazó. Entonces, sería como que alguien viene, un americano, y diga, no, ustedes no saben nada de español, porque en español peces es con Z también. Porque como en un pez es con Z, dos o más son también con Z. Y está tratando de decirnos cómo funciona la gramática hispana y no sabe español. Es lo mismo que hacen los mesiánicos. Dicen, bueno, ya viene de aleluya. Aleluya significa alabad a Yahvé. Y ya, Y-A-H, como en el Salmo 150, es Yahvé. Entonces dicen, entonces lo que tenemos que hacer, en vez de decir Yeshua, hay que poner Ya al frente y ahí tenemos Yahshua. Pero la gramática hebrea no funciona así. Cuando usted pone el nombre de Dios, Yahvé, frente a una palabra, tiene que transformarla. Y la transformación en el nombre de Jesús es Yeshua, no Yahshua. Ellos dicen que el nombre Jesús significa el caballo. ¿Por qué hacen eso? Porque separan G y sus. Sus en hebreo significa caballo. G puede significar él,
Pero usted no simplemente puede unir estas dos cosas, porque en la gramática hebrea, cuando usted quiere decir el caballo, no es Jesús, sino Jesús. Entonces desde ahí ya están perdidos, porque no saben. Se da cuenta, agarran un diccionario, G es él, ok, y ya lo quieren unir con cualquier cosa. No, la gramática funciona de una manera específica y no se puede hacer eso. Cuando usted agarra una palabra hispana y dice que esto en hebreo significa algo, eso está mal, porque Jesús no es hebreo, Jesús es español, Yeshua es hebreo, Jesus es inglés. ¿Cuántos están conmigo? Entonces el tratar de agarrar una palabra de un idioma y decir a ver qué significa esta palabra en otro idioma no funciona. Uno de los ejemplos que le di a un hermano ayer era cuando usted, por ejemplo, dice Batman. ¿Usted sabe qué significa bat en hebreo? Significa hija. Entonces si usted dice, yo soy Batman, sí, tú eres el hombre hija. ¿Por qué? Porque bat en hebreo es hija. Entonces está dando cuenta el enrollo que se puede hacer agarrando una palabra y partiéndola en dos y decir a ver qué significa esto en hebreo. Y obviamente en el DVD le doy varios ejemplos de esto. Una de esas cosas, por ejemplo, ¿qué significa dad? ¿Alguien sabe? Dad. Ok, papá. Está bien. ¿Usted sabe qué significa dad en hebreo? Pecho. Pero no es el papá el que da el pecho, es la mamá la que da el pecho. Entonces estamos bien confundidos. Dad, ¿se da cuenta? Entonces, ¿ve la confusión que genera con tratar de ir de un idioma al otro? No, hebreo es hebreo, inglés es inglés y español es español. Tiene que mantenerse cada quien con su propia gramática. Ese es uno de los grandes errores que tiene esta gente. Y podemos dar 1000 ejemplos y puede agarrar el nombre de cualquiera de ellos y hacer un lío utilizando griego, hebreo o alemán o lo que uno quiera y decirle tu nombre significa lo peor de este mundo. Ok, si quiere más información puede agarrar eso, pero está, como les decía, afectando a muchos, inclusive pastores que se han dejado convencer por eso lastimosamente y ahora están guardando el sábado y se ponen la kipa el domingo y están detrás de sus púlpitos. Ya no es pastor tal, es ahora rabino, y lastimosamente. Okay. Segunda pregunta dice, ¿por qué los judíos no creyeron en el Mesías que era Jesús y ellos esperan a otro que ha de venir? Esto, hermano, tiene que ver con, vamos a ir a Isaías por si acaso, mientras lo busca. Esto tiene que ver con la expectativa que tenían los judíos originalmente con relación a quién iba a ser el Mesías. En la Biblia hay dos retratos de quién iba a ser el Mesías. Uno que muestra a un Mesías triunfante, un general militar que iba a venir, le iba a dar una paliza a los romanos. Iba a establecer el reino davídico sobre la tierra. Israel iba a ser el centro de las naciones. Ahí iban a tener paz. El otro retrato, mi hermano, es uno del siervo sufriente, Isaías capítulo 52, verso 13 a 53, verso 12, donde dice, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, fue menospreciado, ciertamente cargó él el pecado de todos nosotros. Amén. Dice, por sus llagas somos sanados. Todos esos versículos nos están hablando de que este Mesías iba a sufrir. En el tiempo de Jesús, el punto de vista que estaba más enfatizado era el del general militar que vencía a los romanos. ¿Por qué? Porque estaban sojuzgados. Estaban viviendo en su propia tierra, pero la policía no era la de ellos, eran los romanos. Tenían que pedir permiso para muchas cosas, no tenían la potestad de decidir entre la muerte y la vida de alguien, no podían simplemente juzgar a alguien. Por eso es que cuando querían juzgar a Jesús para darle muerte, tuvieron que ir a Pilato. Entonces estaban cansados. Entonces ese era el mensaje, ¿ok? Como cualquier pastor tal vez lo haría cuando la iglesia está pasando un tiempo difícil, el pastor quiere predicar un mensaje que los va a alentar. Entonces ese era el mensaje que ellos estaban recibiendo. Entonces cuando viene Jesús, viene humilde, viene sencillo. Entonces para ellos es difícil, no tiene un ejército, no está conquistando a nadie. Es más, cuando está hablando dice, si tu enemigo, si alguien te hiriera en una mejilla, vuélvele la otra. Y ellos están pensando, el Mesías no habla así, el Mesías estaría diciendo, remángate las mangas y dale uno bueno.
Y entonces, como usted puede ver, miren Isaías capítulo 9 verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Entonces note cómo está hablando de un niño, está hablando de un hijo, pero está hablando de uno que va a reinar sobre un imperio que va a ser muy poderoso. Entonces esa es la razón por la cual muchos de ellos no podían reconocer a Jesucristo. De hecho, entre las tradiciones mismas de los judíos entre las tradiciones judías se leen acerca de dos Mesías que iban a venir. Es decir, como ellos no podían imaginarse que un Mesías pudiera ser el siervo sufriente y el mismo Mesías ser el rey sobre todo Israel, entonces dividieron y decían: uno va a ser el hijo de José, Mashiach ben Yosef, y otro va a ser el hijo de David, o Mashiach ben David. Entonces decían: ben Yosef va a morir y ben David va a ser el que va a venir, lo va a resucitar y va a vencer al anticristo y va a reinar. Entonces hicieron esa división. Ahora en Lucas capítulo 4, en el verso 17 comienza diciendo que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice Jesús, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Entonces note lo que hizo Jesús. Leyó algo de Isaías que estaba reflejando su ministerio. Pero lo extraño, hermanos, es que no terminó de leer ese pasaje. Dice: a pregonar o a predicar el año agradable del Señor. En Isaías 61 versos 1 y 2 está la referencia. Y Jesús deja de leer antes de leer lo que dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está diciendo: hey, esto se ha cumplido hoy, pero lo demás todavía no se ha cumplido. Entonces no son dos Mesías que iban a venir, es un Mesías que iba a venir dos veces. La primera vez para remover el pecado y la segunda vez para establecer su reino. Y la razón es simple, mi hermano. Usted puede poner el mejor presidente en una nación y puede tener prosperidad y todo. Eso no va a resolver los problemas de la humanidad, porque el problema de la humanidad está en el corazón del hombre, es el pecado. Entonces, ¿qué hace Cristo? Dice: voy a resolver esto, pero tengo que resolverlo para siempre. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tengo que cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y una vez que cambia eso, entonces puede establecer su reino. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que los judíos no pudieron entender, y aún hoy están batallando con eso. No saben qué hacer. De hecho, desde que el cristianismo comenzó a predicar que Jesús es el sacrificio y Él era el Mesías prometido, el siervo sufriente, ellos dicen: no va a haber un siervo sufriente. No, ya están rechazando esa idea de Mesías. Solo quieren un Mesías triunfante. Entonces esa era parte de la razón por la cual los judíos no podían imaginarse que este Jesús era Dios. Y por eso es que las palabras que Él hablaba como Dios eran tan ofensivas para ellos, porque decían: tú eres un hombrecito débil y pacífico y haces bien y sanas y todo, pero ¿dónde está el poder que queremos nosotros ver? Y no había. Y por eso es que Jesús decía: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Soy una revelación de Él. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la razón por la cual los judíos no creyeron originalmente en Él. La siguiente pregunta dice: Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu. Y digo amén. Y hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa que Él solo era cuerpo y que dentro estaba el Espíritu de Dios y ya. No, Jesús era hombre en todo el sentido de la palabra. Mañana vamos a explicar un poquito más las razones detrás de esto. Pero Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu. ¿Okay? Y dice: ¿qué pasó con su alma después que murió? Pues su alma descendió al Hades.
El Hades era el lugar de los muertos. Si quiere más información sobre esto, puede ir una vez más a nuestra página, defensoresdelafe.org. Tenemos una serie que se llama Al otro lado de la tumba. Y son 4 CDs. En un CD analizamos todo eso del Seol, el Hades, qué es. El segundo CD habla de qué es el cielo. El tercero, qué es el infierno, dónde está, y todas las características bíblicas. Y el cuarto le habla acerca de los eventos del tiempo del fin después del arrebatamiento, Armagedón, tribulación, dónde cabe todo eso, el milenio, y qué sucede primero, qué sucede después. Pero para hacerlo sencillo, ¿qué pasó con su alma después que murió? Él fue al Hades. El Hades en ese tiempo era un lugar donde iban todos los muertos, pero era un lugar donde estaban separados los malos de los buenos. En Lucas capítulo 16 el Señor habla con relación al rico y Lázaro. Eso no es una parábola, porque en las parábolas no se utilizan nombres propios. Y Jesús menciona que este hombre se llamaba Lázaro. Entonces lo que él estaba relatando era en realidad algo que él conocía personalmente, algo que verdaderamente sucedió. El Lázaro, que era el hombre pobre, dice a un lugar donde estaba en el seno de Abraham, es decir, está siendo consolado por Abraham, está descansando de todas sus tribulaciones. Y el rico va a ese mismo lugar, pero está en un lugar de tormento. Y cuando el rico dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y por favor que venga y toque mi lengua, dice: no podemos. No pueden pasar los de aquí allá y los de allá no pueden pasar acá. Mándalo que hable a mis hermanos. No. Hay un tremendo abismo que no podemos salir de este lugar y no pueden pasar de un lugar a otro. Entonces ese abismo está separando este Hades. Es un mismo Hades. Imagínense Nueva York y tienen un río metido ahí en medio y necesitan un puente, o tienen el mar, lo que sea, y necesitan un puente para pasar de un lado a otro. ¿Okay? Tengo que ir a esta isla. Pues ahí no tenían puente, ¿ok? Entonces están los buenos y los malos en el mismo lugar, pero separados por un gran abismo. Los que están en el lugar que se llama seno de Abraham, también conocido como el paraíso, están esperando la promesa de Dios de que un día ellos iban a ser libertados para llegar a la presencia de Dios. Cristo muere y desciende a este lugar, ¿ok? Ahí es donde dice que Él recibe o reclama las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis capítulo 1 versos 17 y 18 dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿qué hizo en el Hades? De acuerdo a Efesios capítulo 4, y perdóneme que no, si leemos todo no vamos a terminar con todas las preguntas, pero en Efesios capítulo 4 dice: llevando en alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué pasó? Jesucristo descendió y proclamó que lo que había sido prometido por Dios se estaba cumpliendo en él. Dice que anunció esto a los espíritus encarcelados. Entonces está proclamando la victoria de él tanto a los que están perdidos como a los que están salvos. Pero después agarró a todos los salvos y los sacó y los guió triunfantes hacia la misma presencia de Dios. Okay. Hoy en día el Hades, ya no hay nadie bueno en el Hades. Los únicos que van al Hades, o Seol es el mismo lugar. Hades es en griego y Seol es en hebreo. Los únicos que van ahí son los perdidos. Es como una cárcel temporal hasta que van a la cárcel más grande, que es el infierno. Entonces Cristo los sacó de ahí. Y uno piensa: pero ya están descansando. Sí, pero no están en la presencia de Dios. Y lo que queremos nosotros es estar en la presencia de Dios. Entonces Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos fueron sacados de ese lugar por el Señor en victoria. Amén, cuando Él venció. La otra pregunta dice: cuando el Señor resucitó, ¿cómo fue su cuerpo? Estamos hablando tal vez de 1 Corintios 15. Es el capítulo de la resurrección por excelencia en el Nuevo Testamento. Ahí es donde Pablo nos habla cuál es el evangelio que él predicó. Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Jesús resucitó en su cuerpo. Hay personas como los testigos de Jehová que dicen: no, Él resucitó solo en el espíritu. Su cuerpo tal vez fue disuelto en gases o el Señor lo traspasó a otro lugar, pero ya no necesitaba su cuerpo. Yo digo: ¿cómo es eso? El hombre, para ser hombre, estoy hablando de la naturaleza humana, cada uno de nosotros, para ser completos tenemos que tener cuerpo, alma y espíritu.
Okay. Mi cuerpo me ayuda a relacionarme con ustedes, el mundo exterior. Con mi cuerpo yo puedo oler una rosa y ver los colores del arco iris y comer fajitas. Aleluya. Todo lo físico lo hago con este cuerpo. Mi espíritu es aquello que se une con el Espíritu Santo cuando soy nacido de nuevo. Mi espíritu tiene comunión con el Espíritu de Dios. Y mi alma es lo que yo soy verdaderamente. Ese es mi verdadero yo. El alma se produce por la unión del espíritu y el cuerpo. Cuando Dios creó a Adán, sopló en él aliento de vida, espíritu, y el hombre obtuvo esa alma. Okay. Cuando el hombre muere, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, el verso 7. Amén. El cuerpo va a la tumba a descansar. Por eso es que dice durmió con sus padres. Y hay gente que dice el alma duerme. No está hablando del alma, está hablando del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno está muerto parece que está dormido. Y también implica que un día va a despertar. Juan capítulo 5 versos 28 al 29. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y se levantarán. Entonces uno dice, hermano, cuando resucitemos vamos a volver a tomar el cuerpo. Ay no, qué pecado, yo no quería este cuerpo más. Es necesario porque pues una de las razones me dicen que va a haber una cena de las bodas del Cordero. ¿Y cómo voy a comer si soy un alma? Necesito mi cuerpo, quiero disfrutar lo que el Señor nos va a dar. Y dice que va a beber de la copa con nosotros en el reino también. Amén. Pero no quiero que se preocupe. Usted está pensando, mi hermano, este cuerpo no lo quiero otra vez ya 90 años. No, cuando usted resucite, ese cuerpo va a ser nuevo. Amén. No sabemos la edad, amén, que va a tener. Alguien dice tal vez la edad perfecta para el cuerpo hace 30 años. Usted va otra vez, cuando tenía 30. Mamá. Pero va a ser un cuerpo eterno, es decir, va a ser un cuerpo físico, pero va a tener características eternas, así como el cuerpo del Señor. Y 1 Corintios 15 dice que el cuerpo del Señor es el que resucitó. Es más, cuando usted va a Juan capítulo 2, versos 19 al 21, Jesús está diciendo, Juan 2, 19 al 21, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dice, estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces la resurrección no aplica al alma, la resurrección no aplica al espíritu, la resurrección aplica al cuerpo, pero va a ser un cuerpo eterno que no va a poder morir. Y de la misma manera es posible, como el Señor dice, estando las puertas cerradas, el Señor entró a donde estaban reunidos los discípulos y había resucitado. Entonces ya no hay limitaciones aparentemente físicas para ese cuerpo. ¿Es cuerpo físico? Sí, pero es un cuerpo físico sobrenatural. ¿Ok? Y 1 Corintios 15 una vez más dice que nos va a resucitar para que nuestro cuerpo sea igual o semejante al cuerpo de la gloria suya. Incorruptibles, dice la Biblia. Y es entonces cuando el apóstol Pablo termina todo ese capítulo diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Mi hermano, vamos a decirle a la muerte: na. Gloria a Dios. Amén. La siguiente pregunta dice: cuando Jesús oraba, la carne, su cuerpo, le oraba al Padre o oraba a sí mismo, él como Dios. Y si él es Dios, ¿por qué oraba tanto? Ok, buena pregunta. Tradicionalmente hemos dicho que Jesucristo es Dios en el espíritu y es carne. Y cuando decimos carne pensamos solo el cuerpo exterior, pero acabamos de decir que todo verdadero hombre y todo verdadero ser es solamente completo cuando es cuerpo, alma y espíritu. Jesús era cuerpo, alma y espíritu. Y mañana una vez más vamos a entrar en un poquito más de detalle en todo esto. Pero para que Jesucristo pudiera redimir todo nuestro ser, Él tenía que ser partícipe de todo nuestro ser. Es decir, si Cristo solamente tenía cuerpo, lo único que puede redimir es mi cuerpo. Si Cristo solo tenía cuerpo y espíritu, lo único que puede redimir es mi cuerpo y mi espíritu, pero no mi alma. Para redimirme completamente, Él tenía que ser semejante a mí. ¿Ok? Y en esa semejanza sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Pero en esta manifestación Él está añadiendo una dimensión que nunca antes ha tenido Dios.
está añadiendo una experiencia humana completa. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando Él oraba, no estaba simplemente pretendiendo que oraba. Alguien dijo, eso era para ejemplo de los discípulos. Y él está pensando, ¿me están mirando o no? Okay. No, Él verdaderamente oraba. Él verdaderamente tenía hambre. Él verdaderamente se cansaba. Él verdaderamente tenía sed. Él verdaderamente dormía porque estaba experimentando todo lo que usted y yo experimentamos. Hebreos capítulo 2 nos habla de que, y el capítulo 4, de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces, Jesucristo fue tentado. Jesucristo no era un actor, ¿ok? No era un actor de cine diciendo, a ver, le voy a molestar un poquito al diablo, voy a pretender que me está tentando. No, Él realmente fue tentado, porque era hombre como nosotros, pero en cuanto recibió tentación, respondió con la palabra, respondió con la palabra, respondió con la palabra a cada tentación. Entonces, Él sí fue tentado, porque era humanidad. Dios en su espíritu nunca podría ser tentado. Dios en su espíritu nunca se cansa. Eso dice la palabra del Señor. No se fatiga con cansancio. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu alma. ¿Ok? Ese es Dios. Pero Él quería participar de nuestra debilidad, porque primero quería redimirnos, y para eso tenía que ser nuestro pariente en la carne. Lo segundo es que Él quería demostrar que sí se podía vivir para Dios en victoria. ¿Ok? Ahora, entonces, como hombre, Jesucristo necesitaba orar. Porque hay gente que piensa, pero Jesucristo decía que Él tenía un Dios y que tenía un Padre. Y estoy pensando, pues, ¿qué pensabas? ¿Que Él iba a venir y iba a ser ateo? ¿No? Yo no creo en Dios, solo creo en mí. No. Hay ateos que dicen eso. No, Él no era un ateo. Él era como usted y como yo. Y como hombre, todo hombre tiene la necesidad de comunión con Dios. Y como hombre, Él oraba no solo para ser nuestro ejemplo, sino para tener comunión con Dios. Ahora, yo sé, pero Él era Dios. Sí, era Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo, el gran teólogo bíblico, en 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es, no era, todavía es el misterio de la piedad. Dios, y está pensando, Dios, el único Dios, el creador, el que regó las estrellas con sus manos y extiende los cielos como cortinas, ese Dios que dijo sea la luz y fue la luz, fue manifestado en Entonces, cuando Él oraba, a veces decimos, sí, la carne oraba al Espíritu. No. El hombre Jesús estaba teniendo comunión con la deidad, con Dios. ¿Ok? Entonces, es más que simplemente decir su naturaleza humana oraba y a su naturaleza divina. No, porque estamos ahí como que dividiendo algo. No, Jesucristo, ¿cómo le digo esto? Por ejemplo, yo, usted, nosotros, ¿ok? Hay veces cuando tenemos ganas de Dios. ¿Alguna vez has sentido esa sed de Dios? Ya quiero llegar al culto. Y llega al culto, ay, esto es lo que quería, y corre al altar y se pierde. Ese no es su cuerpo. Su cuerpo está tal vez quiero ir a dormir, he tenido un día largo, quiero comer fajitas. Okay. Hay tiempos cuando el cuerpo quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa. Pero no estamos hablando, el cuerpo del hermano es una persona, su espíritu es otra persona. No, es el mismo. Los dos es el mismo hermano. Okay. Hay tiempos cuando el espíritu está fuerte y lo lleva a uno a las cosas de Dios, y hay tiempos cuando la carne es más fuerte y lo lleva a las cosas de la carne. Son ambas cosas, ambas experiencias son parte de nuestra experiencia como seres humanos. Cristo, siendo Dios manifestado en carne, tenía también ese tipo de experiencias, a veces como hombre y a veces como Dios, pero no eran dos personas separadas. Y no era simplemente su naturaleza de aquí o no, era él en todo su ser era una sola persona, pero Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Ok?
Hay otra pregunta que está relacionada con esto y dice, cuando el Señor está muriendo, ¿por qué dice, Padre, por qué me has desamparado? Y esto es Jesús en la cruz, ¿ok? Y una vez más, estamos hablando humanidad y deidad. Ahora, Jesucristo clama esto, Padre, Dios mío, dice en realidad, ¿por qué me has desamparado? A veces cuando estamos predicando, ¿no?, en medio de nuestra predicación citamos algo que casi parece que es inspirado, y si no está en la Biblia debería estar, porque decimos, no son dos, no son tres, uno es, y ustedes ya saben cómo terminar eso, ¿no? Su nombre es Jesús, ¿no? O podemos decir simplemente serafines y querubines, y usted ya sabe dónde estoy yendo, ¿ok? Jesús, ellos tenían un himnario conocido como el libro de los Salmos. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él está citando en realidad uno de los salmos. Y lo único que Él tenía que hacer es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en la mente de todos los que estaban ahí alrededor, pum, le viene toda la letra de ese himno. ¿Ok? Y está en el Salmo 22. Y es el clamor, en realidad es un salmo mesiánico, es el clamor del Mesías. ¿Ok? Pero es una profecía que Dios dio a través de David en el Antiguo Testamento, Salmo 22. Es el mismo salmo que dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, echaron suertes sobre mis vestiduras. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús cuando dice eso? Y está tratando de decirle a la gente, presten atención de lo que está sucediendo. Esto es cumplimiento profético. Entonces, si ellos se sabían ese salmo tan bien como usted se sabe serafines y querubines, ellos entendieron inmediatamente y están yendo a través de todo ese salmo en su mente. Horadaron mis manos y mis pies, y lo ven crucificado. Contar puedo todos mis huesos, y está completamente desnudo en la cruz. Y de repente dice, echaron suerte sobre mis ropas, y están viendo a los soldados romanos jugando, echando suertes. Hermano, eso era algo para convencer el corazón de aquellos que estaban ahí, que se den cuenta, este es el Mesías que estábamos esperando y no nos habíamos dado cuenta. Ahora, y una vez más, si Jesús como hombre sintió que había sido abandonado. Ahora, voy a preguntar esto, y a ver si podemos ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes que han nacido de nuevo, han sido bautizados en el nombre de Jesús y han recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas, a veces se han sentido abandonados por Dios? Yo tengo mi mano también levantada. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios nos había abandonado? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué estaba pasando? Tradicionalmente se explica esto como que en ese momento Cristo estaba llevando nuestros pecados y Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces el Espíritu Santo salió de Jesús en ese momento. Yo digo no. No se enoje conmigo. Si su pastor cree algo diferente, créale a su pastor, ¿ok? Sí, porque no quiero problemas y no quiero meterle. No. Su pastor es más sabio que yo, eso se lo aseguro. Por eso es su pastor. Si no, yo sería su pastor y no lo soy. Dios tiene un propósito perfecto. Aleluya. Y la razón por la cual no creo que eso sea correcto es porque estamos dividiendo la esencia de Cristo en dos. Si Cristo podía existir como hombre separado del Espíritu Santo, entonces Dios no fue manifestado en carne. Cristo simplemente era un hombre ungido, como Judas, como Pedro, como no sé si Judas fue ungido, pero bueno, fue ungido porque echó fuera demonios, pero no en la misma manera que usted y yo, ¿ok? Pero hubiera sido como Juan el Bautista. Y entonces yo me pongo a pensar, yo entiendo cuál es el propósito de Dios, porque Gálatas capítulo 4, el verso 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es el que crecía en estatura y en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres, dice Lucas capítulo 2, creo, 1. Entonces estamos viendo por qué es que Dios, si quería redimirnos, no simplemente creó a un hombre ahí al lado de la cruz, sin pecado, crucifíquenlo para que salve a todos. No, hubo un propósito por el cual Dios
en un cierto sentido muy real, pasó 9 meses en el vientre de una mujer y nació de la misma manera que usted y yo nacimos, y creció y vivió y aprendió. Y me parecería que fueran unos 33 años demasiado largos, porque el propósito final de la manifestación de Dios en carne era ir a la cruz y dar su vida por nosotros. Entonces me parece un proceso demasiado largo para que cuando llegue el momento de que por fin el Señor va a dar su vida por nosotros, de repente el Padre dice: no me siento cómodo aquí, y se vale. Entonces, ¿para qué se manifestó en carne? Si en el momento crítico iba a salir de ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, mi segunda preocupación es que esto produce lo que es conocido históricamente como la doctrina del nestorianismo. Nestorio era un hombre que es acusado de que él creía que en Cristo habían 2 personas. Uno era el hombre que nació de María, que es el Mesías, y otro que era el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Y los separa de esa manera: 2 personas. Y una vez más, si Cristo puede subsistir separado del Espíritu, entonces eran 2 personas. Pero nosotros no creemos en 2 personas, es solamente uno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cristo se sintió desamparado? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo nunca había pecado. Podemos decir, es la única persona que todo el tiempo él sentía la comunión con su Padre. Siempre había sentido ese Espíritu Santo dentro. Estoy hablando en su experiencia humana. Pero en ese momento él está cargando la culpa de nuestros pecados. ¿Ok? Y esa es para mí la clave. Él no se convirtió en asesino ese momento, porque si no sería un asesino muriendo por los pecados de la gente. No. Él no era homosexual en ese momento, pero cargó el pecado de los homosexuales y de los asesinos y de los adúlteros, los suyos y los míos. Se sintió pecador. ¿Usted alguna vez ha pecado y se ha sentido mal? Y está como que quiero alabarle, pero me siento indigno. Cristo se sintió de esa manera y por primera vez sintió que su comunión con Dios estaba quebrantada, y eso le desesperó. Y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la Biblia dice que Dios estaba ahí todo el tiempo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 también que por el Espíritu eterno se ofreció él a Dios. Okay. Entonces él desde el principio hasta el fin era Dios manifestado en carne. Y una vez más, mañana va a entender esto un poquito mejor. Entonces eso es importante saber. Él cargó nuestra culpa. Ahora, si usted quiere saber si realmente el Padre salió del Hijo, y doy gracias a Dios que no soy el único que cree esto que acabo de explicarles. El hermano David Bernard cree lo mismo, Daniel Seagraves cree lo mismo, David Norris cree lo mismo. Son los más tremendos teólogos que tenemos en todo el mundo entero. Ok. Pero parte de lo que él dice es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok. Otra vez, como hombre tenía su espíritu, como hombre tenía alma. Mi alma está triste hasta la muerte. Esa es su alma, y este es el espíritu que está dando a Dios. No era un espíritu divino el que estaba entregando, porque solo hay un espíritu. Gálatas capítulo 4, el verso 4, Efesios 4:4, perdón. Solamente un espíritu, un Señor, un cuerpo, un espíritu, y todo eso. Entonces, como hombre está diciendo, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto viene del Salmo 31. Y este es otro salmo mesiánico una vez más. Ok. Este es otra vez el salmo mesiánico. Déjeme ver dónde podemos. Ok, está largo el salmito pero el verso 11: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más. 12: he sido olvidado de su corazón como un muerto. 14: mas yo en ti confío, oh Yahvé, digo tú eres mi Dios. Ok. 19: cuán grande es tu bondad. 20: en lo secreto. El 21: bendito sea Yahvé. Ahora note lo que dice el verso 22. Ok, verso 22.
Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Este es Jesús en el siguiente salmo que cita desde la cruz. El primer salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está sintiendo esa separación. Y en el segundo salmo cita una parte de un salmo que termina diciendo: en mi apresuramiento yo dije que he sido cortado delante de tus ojos, que tú me habías abandonado, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamé. Entonces se da cuenta al final, este mismo salmo mesiánico nos dice: no, Dios nunca se había apartado, sino que siempre estaba ahí. En otra ocasión, en el libro de Juan, Jesucristo dijo: el Padre que me envió conmigo está, porque no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y si en la cruz Jesús estaba haciendo lo que agrada al Padre, ¿cómo es que el Padre lo va a abandonar? Entonces mi conclusión es que no, el Padre no lo abandonó, pero era el clamor del Mesías cumpliendo todas estas profecías. ¿Ok? Y esto no implica dos personas, una vez más. No hay manera que puedan implicar dos personas. Es simplemente el Mesías como hombre experimentando lo que experimenta todo hombre. Ahora, a veces hay gente que dice: no, pero mi hermano, el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Yo le voy a ser sincero, ha habido veces cuando yo, teniendo el Espíritu Santo, he pecado. Y aunque el Espíritu se contrista, eso es bíblico, no he tenido que volver a buscar el Espíritu y decir: Señor, otra vez bautízame, he perdido tu Espíritu. No, me arrepentí, la sangre fluyó y pum, hablando en lenguas. No lo recibí de nuevo, es un bautismo. ¿Ok? Y es entonces que podemos nosotros saber: ok, Dios habita en el pecado. ¿Por qué? Porque no habita en el pecado en ese sentido, pero Dios está en todo lugar. Esa es parte de la omnipresencia de Dios. Porque si no, entonces lo único que tendría que hacer el hombre es rodearse de pecadores y puede hacer todo lo que quiera, porque el Señor no puede ver qué está haciendo, ¿no? Y ahí sería como que vamos al club, el Señor no puede ver ahí porque hay pecado, y el Señor no entra donde hay pecado. No, el Señor sabe, está mirando todo y Él está en todo lugar. Gloria al Señor. Ok. Esta pregunta viene del internet desde Venezuela, hermano Edgar Santana. Están con un grupo de jóvenes reunidos y están mirando la conferencia. Y nos lleva a Hechos capítulo 4 y el verso 27. Y esta es una oración que están haciendo los apóstoles. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y la pregunta es: si Jesús es el Padre, ¿por qué están orando aquí como en el nombre del Hijo Jesús? ¿Por qué no dicen Señor en tu nombre simplemente? Okay, es muy buena pregunta. Y creo que a veces nuestros amigos trinitarios, en su afán de mostrar más de uno, agarran donde pueden. Como decimos en inglés, they're grasping at straws, ¿no? Cualquier cosita que puedan agarrar, ellos se van a agarrar. Y lastimosamente es un malentendimiento, a veces aún de nosotros, del nombre, que si alguien se para y dice: Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, ya decimos: Trino. Pero así era como oraban los apóstoles. Es bíblico orar al Padre en el nombre del Hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Y esto para responder eso de ¿por qué dice la Biblia que Jesús es nuestro intercesor entre nosotros y el Padre? ¿Okay? Eso no quiere decir que Jesús está orando ahí al lado del Padre en el cielo y cuando ahí el hermano Soto va y dice: Señor, por favor, y Jesús: papi, por favor, es buen hermano. No.
No, no, no. Y esta es la razón por la cual nosotros oramos en el nombre de Jesús también. ¿Ok? Esta es la situación. Jorge Medina no merece nada. No puedo decirle, Señor, he pagado mis diezmos, hazme este milagrito, porque el Señor está, tú me debes tanto que ni te imaginas. ¿Ok? Y entonces hay un mensaje que predicamos que se llama El pan es solo para los hijos. Y ahí explicamos un poquito que cuando yo era pequeñito, mi abuelita me mandaba a la tienda donde don Alfonso, porque llegaba alguien para la hora del té. Y usted sabe que en nuestros países nadie llama antes de venir, ¿no? Se aparecen nomás. Y uno pues, tecito, hey, vayan a comprar pan y quesito y esto. Y me mandaba donde don Alfonso. Yo iba, don Alfonso, dice mi abuelita, que me diera 10 panes, un queso y una mantequilla. Y ella le paga después. Ahora, yo iba, pero llevaba otro nombre, porque a esa edad, 6, 7 años, yo no tengo crédito, mi hermano. No hay manera, don Alfonso, ¿y tienes dinero? ¿Tarjeta de crédito? No, vete de acá. Pero yo llegaba y decía, mi abuelita, ¿o quién es tu abuelita? Hilda es mi abuelita. Que me dé 10 panes, un queso. Ok, la señora Hilda, ella tiene crédito conmigo, ella siempre paga. Aquí están tus 10 panes, tu queso. Yo volvía tranquilo. Porque yo mismo no tengo crédito, pero hay alguien que es conocida que tiene crédito. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, eso es exactamente. Algunos a veces oramos como que es palabras mágicas, como quien dice abracadabra, ¿no? O como antes de católicos, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienes que persignarte antes de salir o antes de entrar y todo eso, ¿no? Y a veces cometemos ese error que pensamos, esa es la manera en la que concluimos la oración, como quien dice, Señor, necesito que bendice estos alimentos, Padre, cambio y fuera. ¿No? Así usamos en el nombre de Jesús, amén. Pero lo que quiere decir orar en el nombre de Jesús es que, Señor, no porque yo sea digno, sino que estoy ante tu presencia confiando en el sacrificio del único que ha sido perfecto, el único que es digno, el único que tiene crédito en el reino de los cielos. Aleluya. Y entonces es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros obtenemos respuesta a nuestras oraciones. Todo está centrado en la cruz, mi hermano. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo todavía intercede ante el Padre, no está orando por nosotros. La sangre todavía es efectiva. Como decíamos en la sesión anterior, la sangre todavía está clamando por nosotros. Aleluya. Y cada vez que pecamos y venimos a los pies del Señor, de Señor, perdóname, no porque yo merezca ni sea digno, perdóname en el nombre de Jesús. Y sangre fluye. Aleluya. Y entonces por eso es que cuando vamos a Dios, hermano, oramos al Padre, es decir, a Él como creador, como Dios, como supremo, y lo hacemos en el nombre de su santo Hijo Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos hace justos delante de Dios. Entonces, por eso es que podemos decir, Padre, oramos en el nombre de tu Santo Hijo, y no soy ni siquiera binitario. No califico para ser dualista siquiera. Aleluya. Porque, amén, es el nombre que trae la sangre. Ahora, podemos decir, Señor Jesús, Señor, te pido que, claro que podemos. Juan capítulo 14, el verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y la versión griega dice, si algo me pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces es apropiado orar a Jesucristo. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, clamó a Jesús, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Y estaba orando a Jesucristo. Entonces sí, ¿se da cuenta? O sea, entendemos quién es Él, entendemos cuál es su identidad, pero ir en el nombre del Hijo al Padre implica que estamos dependiendo no en nuestras buenas obras, sino en la obra perfecta que Él realizó en la cruz del Calvario. Okay. Si no podemos llegar a todas, hermanos, sus preguntas, no se ofenda.
Estoy haciendo lo posible. En Hebreos capítulo 1, verso 8. La pregunta dice, ¿quién llama al Hijo Dios y por qué? Okay. Buena pregunta. Hebreos 1:8 es tal vez uno de 2 o 3 pasajes que hablan de que el Hijo es Dios. La frase Dios Hijo no aparece en la Escritura ni una sola vez. Dios Hijo no existe, ni existió, ni va a existir, ¿ok? Pero el Hijo de Dios es el término que se utiliza. Yo cuando estaba recién convertido pues decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué a Jesús se le llama el Hijo de Dios? El término hijo simplemente significa lo que él era, porque nació de una mujer, no puede ser otra cosa, es hijo, nació de mujer, ¿ok? Hijo de Dios implica que él es Dios manifestado en carne. Eso es lo que el término significa, ¿ok? Es el Mesías prometido que vino a través de una mujer, es Dios manifestándose en carne, o el verbo siendo hecho carne de esa manera. Entonces cuando en Hebreos capítulo 1 y el verso 8 está citando en realidad al Antiguo Testamento, está citando Salmos 45 versos 6 al 7 que hablan de Yahvé, ¿okay? Hablan de Dios, y es en esos salmos donde se cita diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y continúa, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y el verso 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. La clave para mí, para entender todos estos pasajes, es que tenemos que constantemente leer el contexto. Decimos, un texto sin contexto es un pretexto. Amén. Y hermanos, si la lección más importante que usted puede alguna vez recibir es leer la Biblia en contexto. No le puedo decir el número de veces en que conversando con alguien en el internet están citando un versículo y según ellos significa algo. Yo estoy pensando, lee el contexto, por favor. Es todo lo que necesitas hacer. En Hebreos capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, por medio de profecía, por medio de declaraciones inspiradas como Isaías, Jeremías, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está hablando de la manifestación del Hijo por medio del cual vino. Ahora, cuando dice nos ha hablado por el Hijo, déjeme ver aquí rápidamente, y estoy tratando de consultar el griego por si acaso, okay. En el griego no dice por el Hijo, sino que dice ego en huios, nos habló en el Hijo, en dentro de. Entonces dice, en estos posteriores días Dios nos ha hablado. ¿Cómo nos ha hablado Dios? En el Hijo. Es decir, cuando el Hijo estaba hablando, ¿quién es el que estaba hablando? Dios estaba hablando en el Hijo. Entonces eso es lo que usted tiene que tener en mente cuando continúa leyendo. Por eso es que llega un punto donde al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo cuando habla es Dios hablando, porque Dios ha hablado en el Hijo. Okay. Entonces la única manera que la Biblia llama al Hijo Dios es cuando está o pensando en el que se convirtió después en el Hijo, es decir, a través de él hizo todas las cosas. Entonces que originalmente era Dios y luego él es el mismo que vino como Hijo. O está hablando de que esta figura o esta imagen externa es el Dios del Antiguo Testamento.
Entonces cuando dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, está yendo un poquito más allá, está yendo hasta el mismo creador que está hablando en el Hijo. Y luego dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, una vez más. Entonces, ¿a quién está hablando? Está hablando al Mesías. ¿Se da cuenta? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. No creo que haya una manera en la cual uno puede decir que aquí está hablándole a Dios Hijo. Porque ¿cómo puede Dios Padre ungir a Dios Hijo con óleo? Un poquito difícil ungir a un espíritu. Ok, más que a tus compañeros. Entonces Dios Hijo tenía otros amigos por ahí en algún lugar. No. Dios ungió con su espíritu a Jesucristo o a Jesús de Nazaret. ¿Y en medio de quién? De todo el pueblo, de sus discípulos y todo. ¿Cómo? Más que a todos los demás. Es decir, Él tenía el Espíritu Santo sin medida, dice la Biblia. O como dice Colosenses capítulo 2 verso 9, en Él habita corporalmente toda la